regla de la cadena. Entonces, la regla de la cadena nos va a servir para calcular las derivadas de las funciones compuestas, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos f y g funciones derivables, entonces la función f compuesta con g también va a ser derivable, y vale que la derivada de esta composición, f compuesta con g o fog derivado, y fíjense que acá va a estar el truquito, va a ser la derivada de f con respecto a g, donde g lo voy a llamar paquetito. ¿Sí? No sé, esa palabra la vengo usando ya hace años y no sé, la gente me entiende, así que la voy a seguir usando. G vendría a ser paquetito. Entonces, la derivada de f con respecto al paquetito por la derivada del paquetito con respecto a x. ¿Ok? Entonces, la derivada de fog va a ser la derivada de f con respecto a g, donde g va a ser el paquetito, por la derivada del paquetito g con respecto a x. Entonces, nada, vamos al grano, vamos directamente que este tema es más fácil. Yo creo que regla de la cadena es más fácil explicarlo con ejemplos que de otra manera. Fíjense que acá lo que tenemos es el seno de un paquetito. F, por eso todas las funciones de todos los ejemplos que vamos a ver ahora son todas h. ¿Por qué? Porque dentro de la h va a haber una f compuesta con una g. Los últimos ejemplos van a haber más funciones, va a haber una composición, o sea, va a haber una triple composición, acá es doble, ¿no? O sea, dos funciones, pero después van a haber hasta tres. Pero la idea van a ver que es siempre la misma. Entonces yo acá de entrada lo que tengo es el seno de un paquetito, donde el paquetito es 2x cuadrado más 3x. ¿Todo el mundo lo ve eso? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Empecemos a calcular la derivada eh, de esta función compuesta. Lo primero que hay que hacer es darse cuenta de este hecho de que acá yo tengo un paquetito. Ese paquetito funciona como una especie vamos a decir, de una X grande, de una X moño, X asterisco, de una variable nueva, ¿sí? Eh, o sea, ese paquetito es como una especie de otra variable. Entonces yo, ¿qué hago? Presten atención bien este ejemplo y van a ver que después el resto es todo lo mismo. O sea, esto es así, es como una especie de no entiendo nada, no entiendo nada, listo, ya lo entendí. Si entienden bien este ejemplo, después el resto es todo lo mismo. Entonces, tengo el seno de un paquetito. Vamos a la tabla de derivadas, ¿sí? Entonces, ahora, en vez de tener la tabla derivada en función de x, lo vamos a tener en función de un paquetito. ¿Qué significa? Por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros teníamos x elevado a la n? ¿No? Entonces, la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1. Bueno, acá no voy a hablar de x, acá voy a hablar de paquetito. Entonces, la derivada de paquetito a la n es n por paquetito a la n menos 1. La derivada de seno de paquetito es coseno de paquetito. La derivada del coseno de paquetito es menos el seno de paquetito. La derivada del logaritmo natural de paquetito es 1 sobre el paquetito. La derivada de la raíz del paquetito es 1 sobre 2 raíz de paquetito y así. O sea, a la tabla de derivadas, de funciones derivadas que ustedes conocen, en vez de que haya una x, ahora hay un paquetito. ¿Ok? Entonces, si yo tengo el seno de un paquetito, de entrada, lo que yo voy a tener, que sería esta parte de la expresión, f' del paquetito, o sea, la derivada con respecto al paquetito, va a ser la derivada del seno del paquetito, va a ser el coseno del paquetito. Coseno del paquetito, que es 2x cuadrado más 3x. Por la derivada del paquetito en sí. Ahora, ¿quién es el paquetito? El paquetito es 2x cuadrado más 3x. Entonces, la derivada de esto, apliquen ley como es la ley de linealidad, les termina quedando 4x más 3. ¿Ok? Entonces, la otra parte que falta multiplicar es 4x más 3. ¿Se entendió? Entonces, seno de paquetito, cuando derivo, va a ser el coseno del paquetito por la derivada de ese paquetito, que termina siendo 4x más 3. Fíjense que esto, coseno del paquetito, es esta parte f' de g de x. Por 4x más 3 es esta parte que es g' de x. Y lo que yo llamo paquetito, en este caso sería la g de x. Y el coseno es la f. ¿Se entendió? ¿Se entendió más o menos cómo lo expliqué?
Sí. ¿Se entendió? Entonces, nada, la historia es siempre la misma. Sigamos, a ver. Supongamos que tenemos ahora esta función. A ver, quiero que me ayuden ustedes, no lo quiero hacer yo. O sea, a medida que vamos avanzando, ustedes me van diciendo qué es lo que tendría que ir apareciendo. A ver, de entrada acá, ¿qué es lo que tengo? Así, en términos de lo de que yo llamé paquetito, o sea, ¿qué es lo que tengo acá? 3x más 2 seno de A ver, x, todo eso elevado al 4. pero si yo, a ver, perfecto, pero, a ver, yo lo que digo es, Primero tenés que sacar el 4. Tenés x a la 4, ¿no? Paquetito a a la ver, 4. me parece que O no. sea, quedaría ese paquete por A ver, la derivada del paquete de adentro. ¿O me me parece, equivoco? vamos de nuevo, vamos de nuevo. Sería 4 por paquete Eh, al cubo. están volando paquetes por todos lados. A ver, banquen un segundo, banquen un En segundo. realidad, todo ese no sería x a la 4. ¿Cómo? De La nuevo. S no sería x a la 4. O sea, Ay, algo a la 4. no te escucho, Elena, ¿no? Te escucho medio como que lejos. A ver, de Ah, nuevo. perdón. No, a ver, un No sería segundo. Sí, bueno, decí, Elena, dale. tipo x a la 4. ¿Por qué X? Ah, en vez de. Claro. A ver, yo lo que les quería preguntar es lo siguiente. O mejor dicho, busquemos una analogía. Si yo acá tengo seno de paquetito, y yo esto lo quiero expresar en función de un paquetito, ¿qué es esto? O sea, ¿se entiende la pregunta? O sea, si esto es seno de paquetito, ¿esto cómo lo puedo, o seno de paquete, o seno de g de x? ¿Esto qué es? ¿Cuál es el paquete acá? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el paquete acá en esta expresión? ¿Cuál es el paquetito? Es todo el paréntesis para mí. Tipo, Claro, es todo lo que está 3x dentro del más paréntesis. x a la 4. Es 3x más 2 por el seno de x. Todo esto es el paquetito. Entonces lo que nosotros tenemos es paquetito a la cuarta. Como acá teníamos seno de paquetito, acá tenemos paquetito a la cuarta, ¿no? O g elevado a la cuarta, ¿no? Sería esta g elevado a la cuarta. Entonces cuando yo empiezo a derivar esta expresión, a ver, ¿cuál va a ser el primer factor que me va a aparecer acá? ¿Alguien se anima a decirlo? Ah, ok. Quedaría El 4. claro, 4. 4 por paquete. 4 por paquetito 4 elevado a la por, cuánto. Al bueno, cubo. por Exacto. paquete elevado a 4 la por 3. Al paquetito a la cubo. 3 por el paquetito. 4 por paquetito elevado al cubo. ¿Lo ven? 4 por el paquetito elevado al cubo, porque esto es como tener x al cubo, a la cuarta. Entonces cuando yo derivo me queda 4 por el x, este x monio, x grande, paquetito, elevado a el exponente que es 4 menos 1, 3. Pero todavía falta, porque yo después tengo que derivar el paquetito, que es esta g'. ¿Y cuánto es la derivada del paquetito? 6 coseno de 3 x. más 3 más 2 coseno de coseno de x. x. Es 3, porque la x se me va, más 2 coseno de x. 3 más 2 coseno de x. Acá derivé el paquetito. ¿Sí? Vamos con el tercero. Esto, en función de un paquetito, ¿cómo me lo pueden decir? La función, todavía la derivada no. Acá tengo seno de paquetito, acá tengo Logaritmo paquetito a la natural cuarta. del paquetito. Exactamente. A ver, parece una boludez lo que estoy preguntando. Pero en matemática es así. Cuando uno hace bien un montón de boludeces, llega a algo que es grandioso. El tema cuando uno hace mal una boludez, todo termina mal. Pero bueno, es así. Alguien bien hablado diría trivialidades o sutilezas. Yo, nada, soy mal hablado, digo una boludez. Entonces tenemos el logaritmo natural de un paquetito. Por lo tanto, empecemos a armar la derivada de esta función. ¿Cómo sería el primer factor que aparece multiplicando que correspondería a esta parte? 1 sobre x. 1 sobre Sobre paquetito. paquetito. 1 sobre el paquetito. Por la derivada de ese paquetito, que acá nada, es una boludez porque es aplicar la linealidad, ¿no? O sea, ¿cuánto me quedaría la derivada de este paquetito? 10x más 3. 10x más 3. Exactamente.